Y terminamos con el sistema de regulación de la presión arterial. Cuando te pregunten qué sistema regula la presión a corto plazo son los llamados varoreceptores. Esos son los que regulan a corto plazo, ¿ya? Los varoreceptores, que vienen a ser el seno carotidio, ¿ya? Y el seno aórtico, ¿no? El seno carotidio y el seno aórtico son nuestros varoreceptores. Miren, a través de quién se capta la presión del seno aórtico, a través del vago, y del seno carotidio a través del glosofaringeo. El vago capta la presión del seno aórtico y el glosofaringeo, noveno par, del seno carotidio. ¿Y lo llevan a dónde? Al centro vasomotor. ¿Quién es el centro vasomotor? El bulbo raquídeo es el centro vasomotor. Entonces, al final, ese centro vasomotor que está en el bulbo, al recibir la información de cómo está la presión, le manda señales al sistema nervioso autonómico para dar la respuesta. Y ahí tenemos el parasimpático y el simpático. Entonces, ¿qué va a hacer el simpático? El parasimpático, bajar la presión arterial. En cambio, el simpático, ¿qué hace? Aumenta la presión arterial, el simpático, ¿no? ¿Cómo hace el parasimpático para bajar la presión? Miren, baja la frecuencia cardíaca, baja la contractibilidad del corazón. Entonces, por eso baja la presión arterial. En cambio, el simpático, ¿qué hace? El simpático contrae las arteriolas. Recuerden que los vasos tienen más tono simpático, por eso hacen una fuerte vasoconstricción. Y además el simpático aumenta la fuerza de contracción, ¿no?, del corazón. Pero sobre todo por esto, aumentan el tono simpático de las arterias, generando vasoconstricción, y eso al final eleva la presión arterial. ¿Ya? Muy bien, entonces este es el sistema de regulación a corto plazo, los varoreceptores. Desde el seno aórtico, el seno carotidio captan cómo está la presión, le llevan la información al bulbo y el bulbo le dice al simpático o al parasimpático que regulen la presión de acuerdo a la alteración. Y el sistema a largo plazo se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es el sistema a largo plazo. Entonces ahí recuerden la cascada, todo comienza con la renina. ¿Y quién es el principal estímulo para secretar renina? La hipoperfusión de la arteriola aferente, o sea, cuando le llega menos sangre al riñón. Cuando le llega menos sangre al riñón, eso va a ser el principal estímulo de la renina, producida por las células yuxtaglomerulares. ¿Quién también estimula la renina? La mácula densa y los receptores beta 1, que no solo están en el corazón, también están en el riñón. Esos tres estímulos van a hacer que la renina aumente, ¿no? Que le llegue menos sangre a la arteriola aferente, estimula la célula yuxtaglomerular a producir renina. El estímulo de la mácula densa, del túbulo contorneado distal, y el estímulo de los receptores beta 1. Ahí están los tres estímulos. El más potente, disminución de la perfusión en la arteriola aferente. Ese es el principal estímulo para que se libere renina. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La ECA, miren esta conversión que hace, 1 a 2, y metaboliza la bradicinina. Metaboliza la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Y la angiotensina 2, ¿qué hace? Estimula al receptor, sobre todo AT1. AT1. ¿Y qué hace el receptor AT1? Ahí está, vasoconstricción. Acá borren inhibiendo, ¿no? El estímulo del receptor AT1, ¿qué hace? Vasoconstricción, aumento de presión, aumento del tono simpático, aumento de la secreción de aldosterona y lo peor, remodelado cardíaco. Remodelado cardíaco, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Nace para aumentar la presión. Es un sistema de alta presión. Para eso nace el sistema renina-angiotensina y se activa cuando un paciente está chocado, hipovolémico, ensangrado, etc. ¿Y quién es el mecanismo contrarregulador? ¿Quién le da la contra al sistema renina-angiotensina-aldosterona? El sistema de los péptidos natriuréticos, formados en el corazón. El corazón, la aurícula, el ventrículo, forman los péptidos natriuréticos, que son el sistema contrarregulador, porque ¿qué van a hacer? Lo contrario, miren, de la angiotensina. Vasodilatación, baja la presión, baja el tono simpático, es antirremodelador, porque baja la fibrosis, baja la hipertrofia, baja la volemia, porque estimula la diuresis, ¿ya? Entonces es un sistema contrarregulador. El problema es que vive en poco tiempo. ¿Y que por qué vive en poco tiempo? Porque esta es la enzima que los metaboliza. Se llama neprilicina. Es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. ¿Ya? Es el sistema contrarregulador. Si para la renina el principal estímulo era que haya poca perfusión en la arteriola aferente, el principal estímulo para el corazón, para formar péptidos natriuréticos, es el aumento de la volemia. Cuando aumenta la volemia, la aurícula derecha, el ventrículo derecho se distienden cuando hay mucho volumen. Y esa distensión de la aurícula derecha y el ventrículo derecho hace formar péptidos natriuréticos. Con lo cual aumentan la diuresis, bajan la presión, bajan el tono simpático, etc. O sea, en general, lo que hacen estos péptidos es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son mecanismos contrarreguladores, ¿no? ¿Quiénes son sistemas que aumentan entonces la presión? La angiotensina, la norepinefrina, la epinefrina, la vasopresina, la endotelina, el tromboxano, el neuropéptido Y, son factores que aumentan la presión porque hacen vasoconstricción y de esa manera aumentan la resistencia y aumentan la presión. En cambio, quienes deprimen, quienes disminuyen la resistencia, quienes bajan la presión, los vasodilatadores. Los vasodilatadores, al dilatarse el vaso, la resistencia cae, la presión cae. Eso lo hace la bradicinina, el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos, las prostaglandinas o la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina, ¿no? Prostaciclina, ¿no? Esos son los sistemas entonces de regulación a nivel molecular. ¿Cómo sacamos la presión del pulso? La sistólica menos la diastólica. ¿Cuánto es el valor normal de la sistólica? 120, ¿no? Menos la diastólica, que vale 80, 40 es la presión de pulso normal, 120 menos 80. Pero la que mejor define la perfusión tisular es la presión arterial media. Entonces, cuando vean temas de shock, sepsis, siempre se evalúa la presión arterial media, ¿no? Que es la sistólica menos la diastólica, ¿no es cierto? Es igual que la presión del pulso, 40 entre 3, que sale más o menos 13 punto algo, ¿no? Más la diastólica, que vale 80, más o menos 90 es la presión arterial media, 90 y algo, la presión arterial media. Siempre debe estar por encima de 65 la presión arterial media para decir que hay buena perfusión tisular. El valor normal de la presión arterial media es de 90 a 100, pero siempre debe estar más de 65 para asegurar la buena perfusión de los tejidos.